Vicky, ¿será que ya son las 9? Sí, ya podemos empezar en estos momentos con el doctor. Hay 26 personas en la sala, entonces yo creo que ya podemos dar inicio a la videoconferencia. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Doctor Joseph tiene la palabra para que dé inicio a la videoconferencia. Empiezo yo, vale, de acuerdo, muy bien. En primer lugar, quería agradecerles el hecho de poder estar al menos virtualmente ahí hoy con ustedes. Antes me preguntaban de si había estado alguna vez en Colombia. Sí, de hecho, muchas veces. Es un país que conozco muy bien y al cual tengo mucho afecto. Y yo creo que lo más cerca que he estado de ustedes debe ser cuando estuve en Pereira, que he estado unas cuantas veces, e incluso he estado pasando unos días de vacaciones en Salento y toda esta zona del eje cafetero también, ¿no? Y también algunas veces en Cali. Es una lástima no poder estar ahí con ustedes porque, como les digo, me encanta su país, pero bueno, este virus nos tiene a todos confinados y esperemos pues que toda esta situación... Espero y deseo que todos ustedes estén bien, porque eso es muy importante también en estos momentos. Y les voy a compartir un poco unas cuantas reflexiones a partir de lo que me pidió Rocío Santa Coloma sobre la situación actual y la pedagogía o la educación en periodos de excepcionalidad o en una situación de pandemia como es la que estamos teniendo ahora. Si me permiten, les voy a compartir la pantalla para poder ver el PowerPoint que tenía preparado. ¿Lo están viendo? Sí. De acuerdo. Sí, señor. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Primero, les quería situar sobre mí mismo y sobre mi trabajo. Yo soy profesor de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC. Es una universidad que empezamos hace justo ahora 25 años. Y cuando empezamos hace 25 años, empezamos ya totalmente online. Podemos decir que somos la primera universidad en el mundo totalmente online. Piensen ustedes que esto era en el año 1996 y que entonces no era lo de ahora. Es decir, hoy en día estamos haciendo esto, por ejemplo, que en aquella época no existía. Lo único que sí que existía era Internet y un navegador que quizás alguien se acuerda que se llamaba Netscape, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de estar allí desde el inicio y yo soy un poco una de las personas que contribuyó en el diseño de lo que es el modelo de educación virtual. De hecho, he escrito libros sobre esto y tengo bastantes publicaciones sobre este tema. Entonces, lo primero que yo les quería comentar hoy es que esta situación que ahora estamos viviendo, que es una situación sobrevenida, que es una situación excepcional, nos ha provocado a todos tener que usar las herramientas tecnológicas que teníamos a nuestra disposición. Pero en ningún caso, y ahora les contaré un poco por qué, en ningún caso podemos decir que esto que están ustedes haciendo en estos momentos es educación virtual o es educación online. Porque obviamente, y antes me lo contaba Rocío, sus instituciones son instituciones presenciales y si han tenido ahora que pasar a hacer este tipo de formación remota es debido a una situación de excepcionalidad. Que ahora es una pandemia, pero por ejemplo en el año 2011, quizás ustedes conozcan esto es una fotografía de la Universidad de La Sabana que está situada en Chía, cerca de Bogotá, y que se inundó totalmente como ustedes ven ahí. Y esta universidad, que es una universidad privada, en ese momento dijo, ¿qué hacemos, no? Y tenemos que continuar nuestras clases. Y se habilitaron, pues igual que estamos haciendo, que están haciendo ustedes ahora, ¿no? O que han tenido que hacer en este periodo, para también poder usar las tecnologías para poder continuar dando las clases. Por lo tanto, lo que ahora hablaremos sirve tanto para lo que estamos viviendo como para situaciones de emergencia, podríamos decir climática
o diríamos ambiental como cualquier otra que se pueda producir y que esperamos y deseamos que obviamente no se produzca. Tenemos una cosa a favor que ahora comentaremos, ¿no? También, que es que la situación va cambiando constantemente en lo que se refiere a las tecnologías. Y esto, pues, en muchas cosas, obviamente, nos juega a favor. Las situaciones de excepcionalidad, como les decía, y por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que en unos datos de primeros de marzo de este año, la UNESCO ya cifraba en millones, en 363 millones los estudiantes de básica y media en el mundo que estaban afectados por esto. Seguro que han sido más, porque esto, insisto, es a inicios de marzo. Por lo tanto, estamos en una situación realmente de excepcionalidad mundial que yo creo que ni nuestros abuelos ni tatarabuelos sí, pero los abuelos seguro que no habían vivido y que deseamos que nuestros hijos y nietos tampoco tengan que vivir, ¿no? Pero es una situación realmente totalmente excepcional. ¿Qué podemos hacer ante esta situación de excepcionalidad? Pues seguro que muchas cosas que ustedes ya han hecho, ¿no? Sobre todo, aprovechar los recursos tecnológicos existentes. Bien, tenemos la suerte, como les decía antes, de que esto no es hace 20 años, sino que nos está pasando ahora, en la que la inmensa mayoría de nosotros pues tenemos celulares inteligentes, tenemos ya pues en algunos casos computadores, en algunas cosas tabletas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, la primera cosa que se recomienda es usar lo que se tiene y empezar a trabajar y a pensar en cómo podemos brindar a los estudiantes aquellos elementos que les puedan permitir continuar aprendiendo de forma autónoma, ¿no? Al menos para superar el periodo de excepcionalidad. Si luego esto, por alguna razón, como luego veremos, se nos alarga un poco más, tendremos que preparar otras cosas. Pero de entrada ahora, hasta finalizar el semestre, vamos a tener que adaptarnos a esta excepcionalidad haciéndolo lo mejor que podamos, ¿no? Sin duda esto va a afectar a la situación de nuestros estudiantes. Es imposible pensar que vamos a superar esto como si nada hubiera pasado. Esto es mentirnos a nosotros mismos. Es obvio que están pasando cosas muy graves, es obvio que teníamos preparado un curso para dictarlo presencialmente y de la noche a la mañana nos encontramos en que no podemos hacerlo. Pues esto va a afectar a los resultados de aprendizaje esperados que teníamos para este semestre. Vamos a intentar que afecte lo mínimo posible, obviamente, pero sin duda va a afectar. ¿Qué vamos a hacer con aquello que no podamos solucionar? Tenerlo en cuenta para que el siguiente semestre podamos recuperar todas aquellas cosas que no hayamos podido realizar de manera presencial durante este primer semestre. Pero insisto, lo más importante y lo que es más obvio y lo más necesario es aprovechar lo que tenemos en este momento. Yo estoy convencido que muchos de ustedes habrán descubierto en estos meses ya o mes y pico que llevamos de confinamiento, habrán aprendido pues, a usar esas tecnologías como las que estamos usando ahora para comunicarnos, para comunicarse también con sus estudiantes, habrán aprendido también la cantidad de recursos que existen en la red, recursos, por cierto, muy buenos y que como profesores pues tenemos la capacidad de poderlos usar porque están libres, están ahí a disposición y sobre todo una cosa muy importante que podemos hacer los profesores que es seleccionarlos adecuadamente para las necesidades de nuestros estudiantes. Yo voy a ir un poco rápido en algunas cosas porque también prefiero que después ustedes me pregunten. Pero sí que ya les voy a apuntar un tema que creo que es muy importante. Si bien todo esto que estoy diciendo podría ser apto para una situación, podríamos decir, normal, diríamos, en unos elementos, en unas situaciones sociales, diríamos, aventajadas, que quiero decir, pues que tienen internet, que tienen dispositivos electrónicos, incluso que tienen buena cobertura, que tienen buenos ordenadores. La realidad no es esta. Y todos sabemos que en muchas zonas de Colombia y quizás también ahí, en su pueblo, en Roldanillo, creo que lo digo bien,
es probable y seguro, porque también pasa aquí donde yo vivo, tienen familias que no tienen acceso a Internet, que tienen dificultades para poderse conectar, no tienen cobertura y quizás probablemente ni tan solo tengan un teléfono inteligente. Esto es la realidad que tenemos. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Pues obviamente, pues trabajar con esto. Es decir, si no hay Internet, no hay Internet. Si las compañías no lo van a dar gratis, y seguro que no lo van a dar gratis, no lo podemos darlo nosotros y tenemos que ser creativos y pensar cómo podemos hacerles llegar a nuestros estudiantes aquello que necesiten para continuar su aprendizaje autónomo. El otro día, hablando con un profesor de la Universidad Colombiana, me contaba el caso de algunas zonas de Colombia en las cuales las escuelas una vez por semana preparan sus tareas para que un repartidor, que habitualmente pues, puede ser alguien del municipio, las lleva a casa de aquellos estudiantes que no tienen conexión a Internet. Pues bien, es una manera de salvar esta situación. Lo que no podemos hacer es ignorar esta situación, porque en estas situaciones de excepcionalidad los que siempre salen peor parados son los que están siempre en peores circunstancias. Por lo tanto, no podemos hacer que aquellos que ya normalmente están sufriendo, encima sufran más porque tenemos una situación de excepcionalidad. Luego, si quieren, lo comentamos un poco con más tranquilidad, esto que les acabo de decir, y ahora continuaré hablando más en situaciones, podríamos decir, en las que sí que podemos tener acceso a la educación remota. Lo más importante es que yo como docente me prepare, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Pues obviamente situarme, decir, bien, la situación ha cambiado, estoy aquí, ¿qué hago, no? Debo replanificar mi curso, es decir, debo pensar de nuevo mi curso para terminarlo de la manera más adecuada posible. Y ahora daremos algunos ejemplos de esto. Y pensar cómo voy a hacer yo para continuar dictando, entre comillas, mis clases, pero manteniendo al menos un contacto con el estudiante en la medida en que sea posible, ¿no? Y lo más importante, si es el caso, ver de qué manera puedo evaluar y cómo al estudiante en una situación de este tipo. Insistiendo en que nunca será tal y como lo veníamos haciendo hasta ahora, por razones obvias. ¿Qué podemos hacer como institución? Profesor, sino que pudieran apagar los micrófonos los demás porque oigo unos ruidos de fondo y quizás es mejor también para los demás. La institución debe ofrecer en estos momentos todo aquello que tenga a su disposición, tanto a nivel tecnológico, que seguro que ya en estos momentos puede ser bastante, como incluso, si no es tecnológico, como les comentaba antes, la posibilidad de poder enviar cosas a casa de las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi país, que teóricamente es un país del primer mundo, podríamos decir, pues se han tenido que repartir también los computadores que había en las escuelas, pues distribuirlas entre las familias que no tenían computadora para que los hijos pudieran continuar. Hay que quizás hacer esto institucionalmente para que sea posible que los demás puedan continuar estudiando, ¿no? Por tanto, todos aquellos recursos propios que tenemos, presentaciones que tenemos en PowerPoint, grabaciones, vídeos, es decir, todas aquellas cosas que tengamos y que puedan ser útiles para que nuestros estudiantes puedan continuar, en cierta manera, trabajando de forma autónoma, la institución tiene que ponerla a disposición en este momento de las familias y debe planificar adecuadamente este periodo, ¿no? Estoy convencido que esto es algo que ya llevan ustedes haciéndolo este tiempo, ¿no? Hay que planificar bien también la docencia, pero también, y no debemos olvidar, hay que preparar también bien a los estudiantes, porque hay una falsa percepción de que como los estudiantes son jóvenes y los jóvenes siempre saben mucho más de esto de las tecnologías, pues ya no hace falta prepararlos. No es cierto, eso no es así. Y ya veremos ahora por qué. Es decir, los jóvenes saben mucho de tecnologías para divertirse, para comunicarse, para hacer fotografías, para compartirlas en la red, para todas estas cosas que todos sabemos que las utilizan muy bien, pero no para estudiar. Es más, no entienden que en las tecnologías puedan servir para estudiar. Ellos entienden que sirven para pasárselo bien y para comunicarse. Tenemos que hacerles ver, justo ahora, y esto es una gran oportunidad que tenemos, de que las tecnologías también pueden servir para aprender. Por lo tanto, hay que explicarles bien las oportunidades que estas tecnologías permiten en estos momentos para que los estudiantes puedan aprender, explicarles la cantidad de recursos que hay ahí,
enseñarles cómo seleccionar estos recursos, enseñarles las cosas que puedan ser nocivas, a desarrollar su espíritu crítico, etc. Y esto solo lo podemos hacer si como profesores somos capaces de rediseñar los cursos que habíamos previsto, ¿no? Y por lo tanto generar, en la medida en que sea posible, dinámicas que nos permitan continuar manteniendo la relación con el estudiante y la atención con él. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no debemos hacer en estos momentos? Aunque nuestros estudiantes, en el mejor de los casos, tengan el 100% de conectividad. Pues es decirles, mire, la asignatura de matemáticas que yo tenía los lunes y los miércoles de 9 a 10, ustedes se conectan de 9 a 10 y yo, como si no hubiera pasado nada, les dicto la clase. Esto no es lo que deben hacer. ¿Por qué? Porque justamente este medio no es para dictar clases como se dictan en la presencialidad. Este medio requiere inmediatez, requiere uso de otras dinámicas, requiere pues, una interacción, requiere otro tipo de dinámicas que no es la de la presencialidad. Entonces, no les aconsejo para nada, y me consta que hay tanto a nivel preuniversitario como universitario gente que lo está haciendo, porque si hacen eso, lo que va a pasar, que de hecho ya está pasando, sobre todo por lo que conozco en el mundo universitario, es que muchos estudiantes van a decir, si esto es lo que me espera en el siguiente semestre, yo para esto no me apunto. Esto no es lo que quiero. Porque esto no es la educación virtual de verdad. En mi universidad, que hace 25 años que estamos haciendo esto, no dictamos nunca una clase así, desde hace 25 años. Entonces, esto no tiene ningún sentido, esto no es virtualidad. Por lo tanto, hay que repensar la formación de otra manera. Y eso es un reto muy interesante que tenemos delante y luego, si quieren, pues lo podemos abordar en las preguntas, ¿no? Les avanzo un poco alguna cosa. Evidentemente hay que cambiar el rol del profesor, pasar, en lugar de ser un informador, un transmisor de conocimiento, tiene que ser un facilitador del aprendizaje. Es decir, yo puedo seleccionar aquellos recursos que son útiles, los sitúo en una plataforma y le doy las herramientas al estudiante para que autónomo. Eso es un cambio de modelo en la dinámica del profesor. Igualmente, cómo seguirle, ¿no? No es decir, yo te voy explicando y al cabo de un mes te pongo un examen para ver si has aprendido, sino que ahí hay un seguimiento, hay un feedback, una retroalimentación, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas son cambios que ahora estamos aprendiendo, sobre todo ustedes en las universidades, en las escuelas o en la formación presencial, y que seguro que esto, pues para la posterioridad, les va a ir también muy bien. Pero un reto que tenemos sin duda delante muy importante es cómo evaluar todo esto, ¿no? Yo les diría, como les decía al principio, que debemos reconocer que la excepcionalidad es la que es y que tienen que tener muy claro que no van a poder evaluar el 100% de lo que pretendían evaluar. Pero eso no quiere decir que no vayamos a evaluar las cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues trabajando más en las bases de la evaluación, que son la evidencia de las competencias que esperamos. Es decir, pídanle a los estudiantes que les envíen evidencias de cosas que ellos saben hacer y que han hecho. ¿Y cómo podemos? Alguien estará pensando, bien, ¿y si se lo ha hecho su papá? ¿Y si se lo ha hecho su mamá? ¿Y si se lo ha hecho un amigo? Bueno, pues en estos momentos es un riesgo que hay que correr, pero también es un tema que tarde o temprano descubriremos, porque cuando esto vuelva a la normalidad, si dábamos por hecho de que uno sabía hacer una cosa y luego resulta que se la había hecho la mamá, pues ya descubriremos que esto no había sido así. Pero también hay otras maneras, es decir, sí que podemos tener pequeños momentos de presencialidad como este de ahora para preguntarle alguna cosa a los estudiantes, o sí que les podemos hacer que en un momento determinado nos entreguen algo que muy difícilmente alguien les habrá podido ayudar a hacer porque habrá requerido tener que visualizar o tener que leer o tener que hacer algún tipo de dinámica que lo más seguro que habrá hecho él, etcétera, etcétera. O pongámosle un tipo de feedback en el cual le preguntemos cosas que él nos tenga que responder de una manera rápida y sobre un trabajo que él mismo ha hecho, con el cual buscando que efectivamente o confirmando que efectivamente él lo haya hecho, ¿no? Es decir, seguro que a ustedes se les ocurren maneras como a mí se me están ocurriendo ahora, pero no dejen, obviamente, de evaluar el aprendizaje durante este periodo también de excepcionalidad. Y con eso terminaría un poco para que tuviéramos tiempo
para el debate, que yo creo que puede ser también más interesante y más contextualizado en lo que ustedes esperan. Yo pienso que esta excepcionalidad de ahora nos está dando muchos aprendizajes para el futuro. Lo peor que nos podría pasar es que cuando esto termine, digamos, aquí no ha pasado nada y volvemos a lo que hacíamos como si esto no hubiera pasado en la vida. Primero porque sería muy irresponsable de nuestra parte, porque esto puede volver a pasar, desgraciadamente, pero segundo porque hemos aprendido a seleccionar recursos, a buscar recursos, hemos adquirido nuevas competencias como profesores, hemos adquirido nuevas competencias como estudiantes e incluso como institución. ¿Por qué vamos a tirar todo esto por la borda? Aprovechémoslo para lo que yo digo, crear la educación presencial mejorada o la educación presencial del siglo XXI. Que la educación presencial del siglo XXI, yo ya llevo muchos años trabajando sobre este tema y escribiendo sobre este tema, es una educación que será y es híbrida o bimodal. Es decir, no tiene ningún sentido que si todo lo que nos envuelve hasta antes o nos envolvía, digamos, hasta antes del COVID, podías comprar un billete de avión electrónicamente, puedes comprar, ir al mercado electrónicamente, te puedes comunicar con tus amigos, incluso se estaban haciendo temas de salud electrónicamente, etcétera. Todo esto se podía hacer, en cambio, en la educación no. En la educación presencial no. La educación presencial siempre hemos ido como muy atrás de todas estas cosas. Desgraciadamente, ahora con una pandemia hemos tenido que aprender rapidísimamente a usar todo esto e incluso qué hacemos con aquellos que no nos pueden seguir, que son estos más desfavorecidos que yo les decía al principio. Pues no los aprovechemos. Pensemos que ahora, cuando vayamos a continuemos trabajando por una educación presencial mejorada con la virtualidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues seguro que habrá momentos en los cuales no será necesario la presencia de un profesor y a lo mejor será mucho más interesante que trabajar más el aprendizaje autónomo y decirle al estudiante, oye, mírate este vídeo o este recurso que he encontrado en la red o léete, en el caso de estudiantes ya mayores, léete este artículo o haz esta otra actividad y luego cuando tú ya la has hecho, que la harás en casa o la harás en un momento de trabajo autónomo, la comentaremos en clase sin que yo tenga que explicártela, porque tú ya te la habrás trabajado. Seguro que algunas de estas actividades ustedes ya las hacían, ¿no? Pero seguro que ahora se pueden complementar más con la tecnología y con los aprendizajes que hemos ido haciendo. Y sobre todo, todos los recursos que hay en la red, que ustedes hayan creado ahora para estos días, continúen trabajándolos, úsenlos, reúsenlos durante el periodo de pospandemia, porque seguro que también van a ser muy útiles para ustedes y también para aquellas personas con las que los quieran compartir. Yo aquí también les comparto con ustedes algunos recursos que yo he usado para preparar esta presentación y yo creo que ahora, sin más, pienso que si a ustedes les parece bien, pues podríamos abrir un poco el conversatorio para que podamos comentar entre todos nosotros. No sé si alguien va a moderar esto, si... Doctor, muchas gracias, muchas gracias. Entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas. Vicky, ¿será que me puedes colaborar con esto? Sí, claro. Por favor, el que vaya a hacer la pregunta, activa su micrófono o si lo prefiere, hace su pregunta por medio del chat para que empecemos a debatir sobre lo que nos acaba de explicar el doctor Duarte. Tienen la palabra, compañeros, quien desea hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Doña Albanelli, ¿bien pueda? Sí. Al doctor. Con los padres de familia, pues también tenemos, digamos, un problema, ¿cierto? En este momento. Los padres de familia creen que la educación virtual, pues, aunque nosotros también sabemos que no es lo mismo que ellos están acostumbrados a una presencial, que los padres de familia
como que tratan de minimizar el trabajo del maestro. Creen que que el maestro no hace nada, creen que el maestro no está poniendo mucho de su parte y que todo lo tiene que hacer el niño o en acompañamiento con el padre de familia. Y el hecho de tener que acompañarlo, pues ellos consideran que nosotros no estamos haciendo nada, que no merecemos de pronto ninguna recompensa. Entonces, e incluso ayer, para unir una pregunta con otra, porque tengo dos y las voy a decir al mismo tiempo, porque de pronto no tengo la oportunidad más, es que ayer me encontré un padre de familia, por ejemplo, y tiene dos hijos en la universidad, y me dijo que el año entrante él no pensaba ponerlos a la universidad, que porque él había pagado muy cara la matrícula, y que él más bien va a esperar a que todo se normalice y que puedan los niños tener su clase presencial, los muchachos. Ellos están apenas iniciando la universidad, que entonces pensaba no ponerlos el año entrante, sino dejarlos que trabajen hasta que eso se normalice y que tengan sus clases presenciales. Él me dice que ellos son muy juiciosos y que todo el día están pegados de su computador, que están trabajando mucho, pero para él eso no es una enseñanza. Entonces, yo pienso que también la pregunta mía sería, ¿qué podemos hacer con los padres de familia para que nos entiendan esa parte? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, usted tiene toda la razón y antes no lo he comentado, pero primero hay una realidad que es que en estos momentos de confinamiento están todos en casa, es decir, y por lo tanto el padre tiene que estar en el mejor de los casos también teletrabajando, ¿no? Digo en el mejor de los casos porque no siempre es así y además también pues tiene que estar atendiendo al hijo, etcétera, ¿no? Sí, eso es una situación que lo complica más. Pero hay otra cosa que es que yo creo que todos debemos hacer mucha pedagogía aquí. Yo es algo que llevo tiempo trabajando incluso con el Ministerio de Educación en Colombia sobre la calidad de la educación en línea o de la educación virtual. Y esto hay que explicar, primero, lo que yo les decía al principio, que esto no es que vayamos a cambiar y que por lo tanto el semestre que viene vamos a hacer una educación virtual, sino que estamos en una situación de emergencia y que como el semestre que viene todavía no tendremos vacuna, pues lo más seguro es que vamos a tener que tener pues, situaciones distintas en la escuela y a lo mejor la presencialidad no va a ser tan continuada. No nos queda otra que hacer pedagogía de esto y decirles, oigan, miren, esto es lo que estamos haciendo ahora, debemos hacer lo mejor que podamos, no va a ser para siempre, pero sí que va a ser una mejora de lo que veníamos haciendo ahora, porque esto, lo que yo les decía al final, nos está haciendo mejorar nuestra manera de preparar las clases, nos está haciendo utilizar las tecnologías que hasta ahora no estábamos usando, le estamos enseñando a los niños cómo usar adecuadamente estas tecnologías. Miren, hay un libro que, ahora no recuerdo el título, creo que es, bueno, es igual, que demuestra claramente que la competencia digital los niños y las niñas lo adquieren fuera de la escuela. Es decir, ¿con quién? Con amigos y amigas. O sea, es decir, lo que es más importante hoy en día para el trabajo, que es tener una competencia digital importante, para trabajos bien remunerados, eso no se aprende en la escuela. Es más, si lo enseñamos, incluso los papás se nos enfadan. Entonces dices, esto hay que empezar a explicar a las familias de que si continuamos así, poco vamos a crecer como sociedad. Y yo pienso que tenemos un trabajo. Sé que no es fácil, porque lo estoy viviendo también, pero hay que empezar a educar y yo creo que medios de comunicación, escuelas, universidades, y me consta que ya están haciendo trabajo en este sentido. Beatriz Eugenia, que pidió la palabra, bien pueda para su pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias a Rocío que me envió la invitación para participar en esta charla, en esta conferencia que es tan oportuna en estos momentos como de incertidumbre. Soy docente de la Normal Superior Jorge Isaac de Roldanillo, específicamente del programa de formación complementaria de los estudiantes que van a ser maestros. Tenía una pregunta para el doctor y es con respecto a la evaluación.
sabemos que en este momento tenemos que empezar a cambiar la concepción que tenemos de evaluación y esa concepción que teníamos tradicional de evaluación en donde la evaluación era a través de unos, evaluábamos contenidos, evaluábamos memoria, evaluábamos, la evaluación era con el profesor ahí parado mirando que el otro no mirara, no se copiara el compañero. Pues este momento es para cambiar esa concepción de evaluación y pensar en una evaluación formativa. Pero la pregunta específica es cómo realizar, cómo verificar esos aprendizajes de los estudiantes para nosotros como maestros darnos cuenta de la efectividad, o sea, de si el estudiante sí está aprendiendo o no en este tiempo pues que estamos de, entre comillas, virtualidad. Muy pertinente y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, usted lo ha dicho en la primera parte, hay que abordar hay que avanzar hacia una evaluación formativa. Yo siempre he considerado como pedagogo que la evaluación es parte, evidentemente, de todo el proceso. No es un elemento ahí al final que uno decide cuando ya ha diseñado su asignatura, sino que tiene que formar parte desde el inicio en el diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, si nosotros entendemos que al final hay unos resultados de aprendizaje esperados, esos resultados de aprendizaje son los que como los esperamos, vamos a trabajar durante el tiempo que dure lo que vamos a invertir para conseguir que el estudiante consiga ese resultado para que ese sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo básicamente ahí está en rediseñar, en repensar nuestra dinámica docente en función de resultados de aprendizaje y de valoración formativa de estos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo los podremos confirmar? Si la pregunta iba por el tema más de la evidencia, de la autoría, ya les decía yo que esto es algo que al final tendremos que poner en manos de la confianza, que es un valor que hay que trabajar también con los estudiantes, ¿no? De la confianza en que el estudiante aquello que entrega lo ha hecho él. En mi universidad, por ejemplo, y en todas las universidades, cuando se descubre un plagio, automáticamente el estudiante está reprobado, ¿no? Es decir, no puede continuar. Yo creo que eso es algo que hay que empezar ya también a trabajar desde momentos básicos, es decir, este valor de la responsabilidad, de que yo me responsabilizo del trabajo que estoy haciendo. Y luego la otra forma para confirmar el avance es en el diseño común del aprendizaje que estamos haciendo dentro de un ámbito, por ejemplo, matemáticas o ciencias sociales o los distintos ámbitos que ustedes tengan de lengua, es hacerlo secuencial, evidentemente, ¿no? Es decir, de tal manera que vayamos progresando en estos aprendizajes y que a partir de un resultado este nos permita seguir al siguiente, seguir al siguiente, seguir al siguiente e ir teniendo incluso medios entre medio para irlo confirmando que los resultados se van adquiriendo. Para terminar, una forma muy interesante de ir recogiendo resultados de aprendizaje es a través de los portafolios. Esto en educación primaria y secundaria ya hace muchos años que se hace. Es decir, tener acopios de evidencias de aprendizajes de los estudiantes. Y estas evidencias se comparten, se distribuyen, también incluso con padres y con otros estudiantes, y son evidencias de algo que ha hecho el propio estudiante, ¿no? Entonces yo creo que esta es una manera muy, muy buena de evaluar más que no el tradicional examen. Marilyn Díaz tiene la palabra. Buenos días. Sí, ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, quiero agradecer mucho a la profesora Vicky por permitirnos. Mi nombre es Marilyn Díaz, hago parte del programa de formación de docentes en Zarzal. Bueno, muchísimas gracias, doctor Joseph, por permitirnos ahondar y concientizar más en este proceso que llevamos. Para nosotros ha sido un reto, lo hablo personal, no era muy amante de la tecnología, entonces esto ha sido un reto, el poder empezar y transmitir a través de una pantalla
el lograr un máximo de creatividad y de apertura a nuevos conocimientos y sobre todo a dar la posibilidad de nuevos aprendizajes, porque esto también es un reto al docente. Más que una pregunta, es como retomar que acá hay varios sectores de enfoque que nos debemos de enfocar. Uno, el reto para el docente, porque después de esta pandemia o de esta situación, la educación no va a seguir siendo la misma. Quizás para las personas que se niegan como a dar ese paso al cambio, están esperando pues que esto acabe rapidísimamente para volvernos a la normalidad. Pero lo que tenemos en claro es que la educación ya no va a ser la misma y que tenemos que dar ese paso. ¿Cómo poder nosotros como estudiantes, hablo en el caso mío como estudiantes, poder nosotros subirnos a este barco de una educación diferente para ese futuro? ¿Qué consejo o qué nos diría usted a nosotros que estamos preparándonos para ser esos docentes en cara a unos chicos que son totalmente diferentes, que están inmersos en una tecnología y que son diferentes a los chicos a los cuales fuimos nosotros o como nos educaron a nosotros en nuestro colegio? ¿Qué consejo nos puede brindar? Gracias. Sí, primero un comentario porque aprovecho que usted ha dicho esto y usted dice una frase que es como no era muy amante de la tecnología, etcétera, y esto es algo que lo dice habitualmente muchos maestros, ¿no? Muchos profesores. Entonces, yo siempre comento cuando doy cursos de estas cosas, también para formación de profesores, que es una lástima porque ustedes no saben la cantidad ingente de recursos que se están perdiendo en la red. Es decir, hay una cantidad de información, hay una cantidad de software, hay una cantidad de aplicaciones, hay una cantidad de recursos que son tan bonitos, tan buenos, tan interesantes, que es una lástima que se los pierdan. Entonces yo siempre les diría a todos los que nos dedicamos a dar sesiones de formación de profesorado, que una de las sesiones sea entrar en Internet y ver lo que hay, porque es que realmente hay mucho y muy bueno. También hay cosas malas, pero para eso estamos los profesores, para seleccionarlas adecuadamente. Miren, yo ahora me voy a ir un poco lejos, pero la pregunta que usted me ha hecho yo creo que me da posibilidad de hacerlo. Si después de esto no somos capaces de cambiar la aproximación a la manera de enseñar y de aprender, yo ya no sé cuándo lo tenemos que hacer. O sea, porque ya para mí todavía me resulta impensable que todavía hay muchas escuelas, hay muchos centros, y no son pocas, yo creo que es todavía la inmensa mayoría, con una aproximación totalmente tradicional al aprendizaje. Por ejemplo, aproximación disciplinaria, cuando hoy en día todos sabemos que el mundo es interdisciplinar. Por ejemplo, aproximación básicamente por resultados de exámenes totalmente memorísticos y conceptuales, cuando hoy en día todos sabemos que la aproximación debe ser por aquello que debo ser capaz de hacer. Es más, la capacidad, la competencia más importante es desaprender, no aprender, porque lo que vamos a tener que hacer en el futuro es desaprender aquello que hemos aprendido porque ya no nos va a ser útil. La inmensa mayoría de escuelas estamos trabajando todavía para educar personas para el siglo XIX y estamos ya en el XX. Entonces, si esto no nos da la oportunidad para pensar una nueva cultura de aprendizaje, que tiene que tener la tecnología incorporada, pero no online, o sea, no tiene que ser virtual, sino tiene que tener la tecnología incorporada. Tiene que trabajar por resolución de problemas, tiene que trabajar de manera interdisciplinar, tiene que trabajar colaborativamente. Si no somos capaces de saltarnos esto, incluso, y ahora me voy muy lejos, esta dinámica de los cursos, ¿por qué primero, segundo, tercero, cuarto? Hay que trabajar con el ritmo de los estudiantes, etcétera. Sí, esta es la nueva cultura de aprendizaje que deberíamos estar trabajando. Ya sé que me he ido muy lejos, ya sé que me pueden decir los ministerios no nos dejan, a nosotros nos gustaría, etcétera. Pero algún día tenemos que empezar a dar pasos en esa dirección, porque si no, estamos, insisto, quédese con esto, educando personas para el siglo pasado, no para este. Sí. ¿Alguna otra pregunta más?
Sí, Daniel Lozano está por allí, tiene la palabra, Daniel. Sí, buenos días a todos, también al doctor Joseph por esa reunión que nos brinda. Profesor, yo soy profe de Ciencias Sociales y Filo en el Colegio Gimnasio Norte del Valle. Entonces, mi pregunta ahonda en el cómo dictar las clases y en la utilización de recursos. ¿Por qué lo digo? Porque muy bien usted acaba de decir que hay muchos recursos para utilizar, ¿sí? Y muchos lo sabemos. Sin embargo, muchos profesores utilizan esos recursos para sobrecargar a los estudiantes, ¿sí? O sea, aquí, cuando sobrecargas al estudiante y el estudiante se queja, aunque haya muchos recursos, es una de las, digamos, fallas que tienen algunos docentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que se vuelve un tipo usted lo decía incluso al principio, de informar, de simplemente de llenar de datos, y como alguna vez lo dijo Paul Freire, de pues, una educación bancaria, ¿cierto? Depositar simplemente datos en el estudiante. O sea, no estamos logrando como transmitirle transmitirle ese interés para que quiera aprender, ¿cierto? Para que busque su aprendizaje autónomo. Entonces, la pregunta, usted lo colocó en la diapositiva, es cómo dictar la clase, ¿cierto? Cómo utilizar los recursos para que no se sobrecarguen de tal manera que el estudiante, pues aunque los docentes piensen que está aprendiendo algo, pues no está aprendiendo absolutamente nada, ¿cierto? O sea, no estamos utilizando los recursos de buena manera, sino que simplemente los estamos llenando como depósitos y ya. Entonces, la pregunta va dirigida a eso. Otra que tengo es que a nivel virtual, lo que debemos plantear ahora es también qué tanto tiempo debe estar un estudiante frente a una pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros sobrecargamos los recursos, si no los utilizamos bien, entonces, claro, la queja del estudiante va a ser que tiene dolor de cabeza porque lo han sobresaturado de trabajos que, digamos, con los cuales no ha aprendido nada, ¿sí? Entonces va más en torno al dictar las clases y cómo utilizar bien los recursos. Eso es todo. Daniel, te agradezco mucho tu pregunta porque es muy, muy buena y muy pertinente. Y me permite comentar algo que habitualmente siempre digo, ¿no? Es decir, nuevamente el profesor presencial, y en general podríamos decir el profesor, piensa que aquello que él explica es lo único que vale y es lo único que es importante. Es decir, si yo no lo he explicado en la clase, es algo que no tiene valor, ¿no? Entonces, hace lo que tú estabas comentando, te tuteo, te digo de tú, perdona, hace lo que comentabas, ¿no? Que es, bueno, y como hay que dar cosas, pues voy añadiendo, y como que Internet tiene muchas cosas, voy poniendo y voy sobrecargando, ¿no? Evidentemente, esta no es la manera de trabajar. Primero, tenemos que pensar que no somos los únicos transmisores de conocimiento que hay en el mundo. Gracias a Dios, porque la tecnología hoy en día y el doctor Google, pues ya sabemos que cualquier estudiante puede acceder a mucha más información de la que nosotros nunca llegaríamos a obtener. Por lo tanto, no somos los únicos transmisores. Entonces, el cómo dictar clase que tú decías, lo importante es decir, ¿qué debo trabajar yo? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje que yo pretendo para mis estudiantes? Pensemos en ese objetivo de aprendizaje y pensemos en qué actividades yo les voy a poner a mis estudiantes para que consigan los resultados de aprendizaje esperados. Y cada una de esas actividades que yo le voy a poner son actividades que tienen el mismo valor y ocupan un tiempo como si yo las hubiese dictado. Es decir, si yo dicto una parte de historia y les tengo que hacer una explicación de un periodo histórico y como actividad les pongo visionar un vídeo de historia de ese periodo, no les tengo que después volver a explicar yo en clase eso, porque entonces estoy haciendo eso como algo complementario y por lo tanto estoy sobrecargando. Entonces, el tiempo de visionado de ese vídeo ya cuenta en el tiempo de la programación que yo tengo que hacer para el diseño de mi clase. Es decir, todas las actividades que tienen valor cuentan
para el objetivo final que yo pretendo de aprendizaje, para el resultado que espero obtener por parte de los estudiantes, y vale, ¿no? Mire, en el ámbito universitario, yo a los profesores siempre les digo, cuando añadís una actividad y el estudiante os pregunta, ¿esta actividad vale para el examen? Y tú dices que no, el estudiante no se la va a mirar. Entonces, no pongas cosas que realmente no son útiles, si no, ya no las pongas. Pero no tiene ningún sentido que tú estés dictando una clase de una manera totalmente presencial y además añadas más cosas y les obligues a que se las miren cuando en el fondo vas a tener únicamente en cuenta lo que tú has explicado. Por lo tanto, es un rediseño, como decía al principio, pero teniendo en cuenta el tiempo de aquello que le estás poniendo como actividad. Es decir, visionados de vídeos, lecturas, etcétera. Contémoslo incluso con cronómetro, cuánto dura un vídeo, cuánto dura leer esta lectura y entenderla. Si eso es un tiempo que dura, es un tiempo que el estudiante va a tener que invertir. Y por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en la programación del programa. Y la respuesta a la segunda pregunta, tiempo ante la pantalla, mire, cuanto menos, mejor. Y esto lo dice un profesor de una universidad online. Nosotros no buscamos que nuestros estudiantes estén horas ante la pantalla, al contrario. Los recursos estos sirven para comunicarse, para obtener información, para compartirla con otros. Pero al final el aprendizaje es autónomo o es compartido con otras personas. Pero lo tengo que hacer yo, no delante de la pantalla. Hombre, si yo tengo que mirar un vídeo, bien, pero yo no les pongo a los estudiantes vídeos de 2 horas. Para eso ya están las películas. Pónganles vídeos cortos, selecciónenlos, trocéenlos, máximo de un vídeo que se pueda aguantar, digo máximo, pueden ser 10 minutos. Más seguro que el estudiante desconecta. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con los tiempos ante la pantalla, sin duda. Gracias. Tiene la palabra el señor Diego Vivas, por favor. Hola. Muy buenos días, doctor Duarte. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, gracias. Soy Diego Fernando Díaz. Soy estudiante de la normal de Zarzal, ¿sí? De formación. Y pues yo veo todo este tema de la pandemia, pues lo veo realmente, las cosas que le suceden a la gente hay que verlas como una oportunidad, todo aquello que sucede que considera uno que puede ser malo como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Pues de cambiar el chip y verse de otra manera y verse de una manera más global, permitiéndose pues nuevas proyecciones, nuevos aprendizajes, avanzar en esas tecnologías que de pronto uno no las ha apropiado, no las ha tenido tan en cuenta. Uno se va de la simplicidad, de tener una tableta o un computador y solo manejar los programas de Office, pero pues no trasciende más de allí. De pronto las investigaciones y los trabajos que se han venido desarrollando son unos trabajos diría como muy básicos, cuando realmente el mundo nos ofrece una oportunidad de otros contextos, de conocer otras dinámicas, gente que piensa diferente, gente que tiene posibilidades de enseñarnos también. No solo el docente tiene el conocimiento solamente en el aula, el docente presente, ese docente que se hace tangible, también se puede hacer un docente muy multifuncional y multicultural, y nos genera nos pone en esa escena de la competencia digital cuando nos cambiamos de chip. Lo que ha sucedido ahora es que ya no tenemos el docente, tenemos una plataforma que nos facilita otras posibilidades, como les digo. ¿Cuáles son las posibilidades? De pronto yo lo veo de esta manera: semilleros de investigación, bibliotecas virtuales. De hecho, las han colocado algunas las han liberado, algunas bibliotecas, algunos libros que antes tenían un costo, se los han colocado a la comunidad de manera disponible. Ha habido como una sensibilidad con el tema de la pandemia, y todos estos proyectos de investigación, todo esto está ahí como a la mano. Las propuestas de investigación, por ejemplo, que pueden hacer los estudiantes, están allí, están las ofertas. Por ejemplo, Colciencia siempre ha tenido esa posibilidad de que los maestros, los estudiantes tengan esa posibilidad de la investigación, ¿sí? Y hacer esos aprendizajes, esos conocimientos pues más globales, que les permita proyectarse, ¿sí? Con mediaciones y con unos contactos en otras latitudes, poder interactuar con otros estudiantes, con otros maestros, con otras universidades,
Antes eso se manejó fue que las grandes universidades tenían la tecnología y la capacidad de las bibliotecas. Pues hoy en día nos están enseñando, nos están diciendo y nos están llevando a que nosotros también podemos hacer parte de esas mediaciones académicas, ¿sí? De esas mediaciones virtuales. Nosotros con todos esos recursos avanzamos a la par del mundo. No solo había unas regiones que tenían esa capacidad, sino que ya nos globalizamos con todo esto que ha pasado, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que todo cambió, de que hay una nueva oportunidad, y la oportunidad está en esa tecnología, está en ese maestro, que ese maestro enriquece su discurso con esas bases de datos, con esos libros, documentos, con esos PDFs. Todo eso hace que el estudiante aprenda de acuerdo al estilo de aprendizaje que maneje el estudiante. Sí, unos aprenden de una manera, otros de otra, pero hay una cosa en concreto, y es que todos tenemos que volvernos tecnológicos. Como les decía al comienzo, nos debemos cambiar el chip. La única inquietud que me lleva a mí, doctor Duarte, es que usted, que es de otra latitud, usted puede tener una mirada crítica con relación a lo que es el territorio, a lo que es Colombia, ¿sí? Con lo que son las mediaciones tecnológicas. Nosotros nos dijeron, llegó la pandemia, y nosotros todavía estamos en computadores para recuperar, estamos reciclando, cuando en otras naciones hay aulas que son ciudadelas tecnológicas, donde los estudiantes pueden desarrollar todas sus actividades y van a sentir ese confort con equipos de alta tecnología, que no se van a pegar, que no se les va a acabar la licencia, que van a tener conectividad, que el mouse funciona, el teclado también, la cobertura es eficiente, ¿sí? Y que todo está como tan al alcance de nuestra sociedad. El Ministerio de Educación ha hecho la propuesta de que las clases para los estudiantes de las escuelas y los niños tengan acceso a esa virtualidad, que las clases lleguen a los niños. Y los niños, claro, algunos están recibiendo las clases y los maestros están en ese compromiso de generar clases. Los maestros tienen que cambiarle la idea, tienen que pintarse, hacer marionetas, ¿sí? Generar unas clases totalmente diferentes, dinámicas, que le permitan a los niños, les permita estar como allí concentrados en esa pantalla y realmente apropiando un conocimiento nuevo. Pero lo que no se tuvo en cuenta fue que Colombia es un territorio que no sé el cuánto por ciento de la cobertura nacional en tecnología se está dando la cobertura en Internet. Entonces, ahí hay una marginalidad en ese tema y un reto para esos maestros, porque esos maestros, aparte de que tienen que producir sus clases a nivel virtual, pues tienen que producir unas cartillas, unas carpetas para poder hacer en concordancia con lo que es el plan de estudios, con lo que manejan las instituciones educativas. Entonces, es eso. Yo le pregunto a usted, doctor Duarte, qué pena que me haya extendido tanto, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que usted visualiza? ¿Qué se imagina que va a ocurrir con esas aulas tecnológicas, esa posibilidad tecnológica para esa comunidad que estamos acompañando en el tema de educación, cuando no hay la cobertura total? Entonces, allí es donde ¿qué debemos jugárnosla? ¿Qué pasos, qué orientación nos puede dar, o cuál es su pensamiento con relación a esto? Muchas gracias. Disculpe que me haya extendido. Tranquilo. Gracias, Mira, rápidamente un par de cosas sobre lo que has comentado. En primer lugar, has dicho una frase que era algo así como que todo esto lo que hace es que no tenemos docente. Yo creo que no, o sea, justamente al contrario. El papel de profesor cuando median las tecnologías es más importante que nunca. Es decir, que nadie se piense que la tecnología va a quitar el papel de profesor. Ni tan solo la inteligencia artificial, ni el machine learning, ni todo esto va a ayudar, va a estar ahí, estará al lado, pero no va a dejar al profesor, o sea, el profesor va a continuar existiendo. Y si perdemos esto, yo creo que entonces sí que estaríamos haciéndonos a todos un gran mal favor. Yo no quiero tampoco, o no visualizo, y yo mismo me lo aplico a mí mismo,
yo no pienso que debamos ser todos tecnólogos. Es decir, yo siempre he dicho que yo no quiero entender de tecnología, pero sí quiero ser, y de hecho, y eso somos todos, y usted y todos, muy buen usuario de tecnología. Todos tenemos un aparatito como estos, un celular de la marca que sea, que tiene centenares de aplicaciones aquí dentro que usamos habitualmente. Y las sabemos usar. Y hay muchas aplicaciones de estas. Pues ¿por qué no trasladamos esto ahí? Yo quiero ser usuario de tecnología, no quiero ser un tecnólogo, ¿no? Y como profesor quiero ser capaz de usar esa tecnología para que mis estudiantes aprendan. Es cierto lo que usted comenta de la situación en Colombia. Y ahora, disculpen la comparación, porque no quiero comparar Colombia con lo que voy a decir ahora, pero ¿ustedes saben cuál es el sistema más utilizado en África para trabajar en e-learning, para trabajar en educación virtual? Pues los celulares. Yo creo que cualquier familia hoy humilde no tendrá computador, no tendrá conectividad, no tendrá muchas cosas, pero probablemente tenga un celular inteligente. Pues aprovechemos esto. Antes Daniel preguntaba cómo hacer clases cuando pasen este tipo de cosas. ¿Por qué no hacer reuniones o grupos de WhatsApp? ¿O por qué no usar aplicaciones que están aquí como el Socrates, etcétera, y hacer pequeños tests para comprobar si se han entendido alguna lectura que les hemos enviado también a través del celular, etcétera? Hay que ser creativos, y ustedes y nosotros somos latinos, y si alguna cosa tenemos es la creatividad, para utilizar todas estas herramientas que tenemos en beneficio de la situación en la que estamos. Doctor Duarte, tenemos 4 personas más para hacer preguntas. Terminamos con estas 4 para ya finalizar la conferencia. Bueno, entonces tiene la palabra Carlos Caicedo. Carlos, ¿te escuchamos? Debe tener el micrófono apagado porque no escuchamos. Sí, ya miramos. Está apagado tu micrófono. Carlos, tienes el micrófono apagado, por favor, lo activas que no te estamos escuchando. Ya. Ahora. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, doctor Joseph, agradecerle a usted que desde su lugar nos esté compartiendo y escuchando en este espacio tan importante y crítico en la educación del mundo. Claro me queda que no estábamos preparados para esto, clarito. Y yo diría que lo que el mundo de la educación, y ahí me incluyo yo de frente, estamos haciendo hasta hoy, es una especie de experimento buscando el punto ideal para formar. Fabuloso, mientras tanto, que el niño esté ocupado de su lugar en las actividades que le competen. Me queda muy claro, y ya lo había dicho anteriormente otro compañero, tenemos que apropiarnos completamente los maestros del mundo tecnológico. Yo diría que yo en estos 45 días escasos he aprendido del mundo tecnológico lo que no aprendí en toda la vida, porque veo que me toca como maestro hacerlo. Claro lo tengo. Es muy claro su posición cuando dice que lo que ofrecemos a nivel de competencia formativa no es del mismo nivel que estar en el aula. El nivel es un poquitico más bajo y tiene que ser así porque seguimos experimentando. Cuando evaluamos, deben estar muchas personas del mundo en educación o nosotros en Colombia pendientes de eso. Lo que hasta el momento estamos utilizando como herramientas de evaluación a veces no nos da la garantía de que es el muchacho quien está produciendo. Usted lo decía muy claro ahora en su exposición. A veces tenemos que olvidarnos de eso. Y si fue el papá o la mamá o un tío que le ayudó, al menos el estudiante fue responsable prestándole atención a lo que tenía que entregar. Seguimos experimentando. Me preocupa únicamente este punto y ahí va dirigida la palabra. Yo utilizo medios como Zoom. Lo estoy utilizando para hacer debates abiertos con mis estudiantes en el área de matemáticas. Que el área de matemáticas es muy teórica, pero el resultado final es un número. Por lo tanto, tengo que hacer afinidad a ese número. Discuto por Met y por Zoom información puntual compartida, conceptos básicos que necesite de paso. ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Qué interactúo con los estudiantes? Que puedo verlo a los ojos cuando ellos conectan su cámara
puedo ver el rostro de preocupación o no, puedo darme cuenta con la mirada quién está siguiendo mi aprendizaje y quién no lo está tomando. Por lo tanto, a mí MED y Zoom me han servido como herramienta y es de pronto una de las partes que yo considero positivas en mi labor hasta el momento en estos días como virtualidad. ¿Qué me preocupa? Usted en su ponencia dice que no recomienda utilizar esta herramienta como clase real. No es clase real, es una clase de consulta, pero poder interactuar con los muchachos a mí me ha parecido, digamos, fenomenal hacerlo, por lo tanto lo utilizo aproximando una real clase. No sé si estoy errado ahí o interpreté mal su concepto, pero para mí seguiré utilizando MED y Zoom como una herramienta de interconexión con el estudiante. Es eso mi inquietud, ¿qué opina al respecto? Yo creo que, primero, ha hecho un buen resumen de todo lo que comentamos, se lo agradezco. Y segundo, esto último, lo matizo, porque usted ha resaltado que es para interactuar. Si es para interactuar, justamente estas plataformas sirven para esto, o sea, sirven para interactuar. Lo que no sirven es para actuar únicamente como profesor. Es lo que yo quería decir. Es decir, si usted les dice a los estudiantes, vayamos a Zoom, los tiene todos ahí y está una hora actuando, yo creo que eso es lo que les cansa. Yo le aconsejaría que seguro que ya lo está haciendo. Si usted tiene un concepto matemático que quiera comentarles a ellos, podría hacer dos cosas. Si ese concepto resulta que en Internet ya hay un pequeño vídeo que lo explica muy bien, o hay una aplicación que lo explica, o si no, incluso usted mismo se puede grabar durante 10, 15 minutos explicando el concepto y se lo envía antes a los estudiantes. Y cuando les convoca para el Zoom, les dice, oiga, ya se han mirado lo que yo les he enviado y ahora lo comentamos. Y lo comentamos. Y eso, para eso está el Zoom y para eso está esto. Si quiere incluso entre medio, es decir, le ha enviado esta información y antes del Zoom o al principio del Zoom, usted puede poner un Sócrates, o Sócrates es una aplicación para hacer como un test rápido, ¿no? 2 o 3 preguntas rápidas que a través del celular se responden. Y usted automáticamente tiene información de cuántos han entendido el concepto que usted quería explicar. Y entonces dedica la sesión de Zoom efectivamente a interactuar. Por lo tanto, sí estamos en línea de lo que decíamos. Muchas gracias. Profesor Alexander, tiene la palabra, Alexander Amaya. Muy buenos días a todos. Muy buenos días al señor Joseph. Mi pregunta es más apuntando de pronto hacia el PI, hacia el currículo, pensándolo ya como institución educativa, y es, desde la experiencia que ustedes han tenido, si me podría decir qué cambios, pues, de manera como muy puntual, qué cambios se debe pensar o debe pensar una institución, ¿cierto?, para continuar con esto y de pronto no dejar de lado lo que la pandemia nos ha permitido adquirir. Es como mi pregunta. Pero cambios a nivel institucional, a nivel de profesor, perdona, Alexander. Lo pregunto es a nivel desde el PI, desde el currículo. Desde la experiencia que ustedes han tenido desde la universidad, ¿qué cambio les tocó pensar, diseñar, como para fortalecer estos aspectos? Sí. Bueno, Alexander, primero felicitarte porque eres un seguidor del Fútbol Club Barcelona y esto me encanta. Estoy viendo detrás de ti, por lo tanto, supongo que sí. No sé si me he equivocado ahí, ¿no? No, obviamente, los proyectos de centro, los proyectos educativos de centro, los PIs, como llamáis vosotros, hay que adaptarlos, ¿no? Y yo creo que hay que hacer lo que en algunas partes están haciendo, es quizás un proyecto institucional de incorporación, de apropiación, de adecuación de las tecnologías a la docencia a todos los niveles, tanto a nivel de la docencia, tanto a nivel de la interacción con los padres, tanto a nivel de la interacción entre profesores, tanto el banco de recursos para poder usarlo, como antes comentábamos también de biblioteca. Sin duda, todos estos elementos que estoy comentando ahora sí muy rápidamente son elementos a tener en cuenta, ¿no? Insisto, internos de docencia, incluso de conectividad dentro del centro, de acceso dentro del centro a bases de datos existentes que puedan aportar información a los estudiantes, a los profesores, de conectividad con las familias, de tener, pues como antes decían, si es posible, pues computadores, etcétera, para uso para los estudiantes, porque
La época aquella en tener aulas de computación ya está superada. Ahora lo que toca es tener computadores en el aula y ya lo bonito sería que cada estudiante pudiera tener una tableta, ¿no? Pero esto ya sé que en muchas zonas del mundo es muy difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está pasando en bastantes escuelas de un cierto nivel, ¿no? Pero bueno, entre esto y tener una computadora por aula como mínimo, pues es algo que es asumible. Sí, hay que hacer una relectura del proyecto institucional a partir de todos los aprendizajes que estén haciendo estos días, sin duda. Muchas gracias. Profesor Andrés Felipe tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Buenos días. Buenos días, pues tarde en España. Sí. Quería pues hacer una pregunta y esto más que todo va enfocado es como pues hacer un comentario especial. Resulta que yo creo que la mayoría de los colegios privados en este caso tenemos una dificultad bastante grande y es llenar las expectativas de los padres de familia. Yo creo que todos estamos luchando contra eso porque pues en realidad nosotros inclusive como institución hemos tratado de modificar muchas cosas ofreciendo de la mejor manera posible un servicio de calidad y vemos que en muchas ocasiones como que nada lo satisface. Eso nos genera de pronto un poco de frustración y en ocasiones tenemos que replantear varias veces la manera como estamos trabajando, pero vemos que a medida que seguimos cambiando, ellos siguen, o sea, algunos pues quejándose, presentando algún tipo de peticiones especiales, inconformidades exactamente. Entonces, de alguna manera, me gustaría que usted nos aconsejara a nosotros como institución de qué deberíamos hacer con respecto a esto, porque es que prácticamente estamos cambiando cada que hay alguna petición. Lo hacemos con el objetivo, obviamente, de no afectar la calidad de nuestro servicio, pero veo que eso en términos generales ya nos está volviendo es como demasiado flexibles. Y eso es lo que en determinado momento me llega a preocupar. Es solo eso. Doctor, Sí. muchas gracias. Entiendo perfectamente, Andrés, que te preocupe esto porque pienso que no es correcto, ¿no? Y no ayuda. Primero, la situación en la que os encontráis ahora es la que se encuentra en todo el mundo. Las familias se quejan y se quejan, yo también creo que se quejaban antes. O sea, ustedes saben también como yo que habitualmente las familias siempre se quejan del trabajo que hacemos los profesores y siempre piensan que ellos lo podrían hacer mejor. Es una lástima, pero esto es una realidad que nos encontramos. Yo creo que aquí hay como dos recomendaciones que yo les doy, pero que el hecho de aplicarlas no necesariamente quiere decir que esto vaya a cambiar, porque seguro que ya las están haciendo. La primera, y creo que ya lo has dicho, es hacerlo bien. Es decir, hacer las cosas con calidad y si ustedes están convencidos que lo que están haciendo bien, que seguro que es así, porque se han documentado, lo han trabajado, lo han reflexionado, no cambien porque a los padres no les gusta, sino, y si en todo caso si cambian, debe ser porque hay un argumento, no porque el padre tal me ha dicho que cambie, porque si cambian por un padre, luego les vendrá otro que les dirá, no, ya me gustaba como lo hacían, ¿no? Entonces van a tener que estar cambiando. No, hay que estar seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien, porque lo hemos reflexionado, porque estamos siguiendo pautas de calidad, porque tenemos una estrategia bien definida, y esa para mí es lo importante. Si las cosas se hacen bien, yo creo que una mayoría de los padres las aceptarán. Y la segunda cosa, mi segundo consejo es una muy buena comunicación continuada con los padres. Pero comunicación continuada quiero decir casi muy detallista. Y esto es algo que los que llevamos años en la educación online lo tenemos muy claro. En la educación presencial, el profesor llega a la clase y explica y allí informa. En la virtualidad no hay esta oportunidad y no podemos hacer un Zoom constantemente con los padres, ¿no? Entonces hay que detallar muy bien la información que se envía a los niños, la información que se envía a los padres. Mire, esto le va a llevar 1 hora hacerlo, tiene que hacerlo así, tiene que usar este material, tiene que hacer este tipo de cosas, o sea, muy detallado, como si fueran niños, que lo son. Y esto, por lo tanto, hacerlo bien con una planificación bien adecuada, con una estrategia bien pautada, bien hecha, con calidad y comunicar muy bien, con mucho detalle, porque es la manera de que luego no puedan decir, oiga, mire, es que esto no me lo han dicho, es que no lo he entendido. Igualmente lo dirán, pero al menos evitemos que sea la mayoría la que lo diga. Bueno, muchas gracias. Ya para finalizar, Mónica Nao, su pregunta, profesora. Hola, ¿se escucha?
Sí. Sí, señora, te escuchamos. Hola, doctor. Primero que todo, muchas gracias por esta gran videoconferencia. Soy docente de preescolar, exactamente de prejardín. Tengo niños de 3 y 4 años. Pues esta pandemia me ha ayudado a reinventarme en mi quehacer pedagógico, utilizando herramientas y todas estas cosas que he servido pues para ahorita dar las clases a mis chiquitos. Mi pregunta es, ¿de qué forma yo puedo evaluar el proceso que ellos están llevando en casa? Pues es como la preocupación que tengo, porque pues están muy chiquitos y pues las evidencias que me mandan son foticos, cositas, pero el colegio me exige que debo entregar unos informes a los padres de familia. Entonces es como mi preocupación, a ver si de pronto, doctor, usted me puede dar como unos tips o una sugerencia de cómo lo podría hacer para no llegar a ser injusta pues en el momento de una evaluación a mis chiquitos. Y muchas gracias. Gracias, Mónica. Yo te admiro. Casi me deberías dar tú a mí la conferencia porque no se me ocurren muchas formas de poder hacer la virtualidad con niños de prejardín, porque es complicadísimo. Para serte honesto, yo pienso que estas herramientas son para ya cuando empiezan a tener un uso de razón y a ser capaces de hacer cosas. Pero yo te digo cosas que sí que he ido leyendo y viendo estos días, ¿no? Una cosa que seguro que haces y que es muy importante es que no pierdan el contacto contigo visual. Esto mismo que estamos haciendo ahora, si hay la oportunidad, aunque sea por el celular y tal, pues saludarles y que te vean que existes todavía, ¿no? Sí, lo estamos haciendo por Zoom. A otra parte del mundo, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, yo lo único que te diría es el tema de las evidencias. Sí que pondría, y ahora quizás no debería decir lo que voy a decir, pero yo, y esto va dirigido para las autoridades del colegio, yo ahora no exigiría un informe de resultados cuantitativo, no solo en prejardín, sino incluso en otras áreas superiores, porque no estamos en condiciones para hacerlo. Por ejemplo, aquí en Cataluña, el Departamento de Educación, que es el que tiene las competencias en educación, ya ha avisado a los maestros de que no se puede reprobar a ningún niño ni se pueden poner calificaciones en este semestre. Simplemente orientaciones de, bueno, pues estás mejorando adecuadamente, lo estás haciendo bien, continúa este trabajo y tal, pero no puedes poner una calificación. Es que sería, yo pienso que eso que te decía al principio, sería pensar que lo teníamos pensado y venga, lo hemos hecho, ¿no? Y entonces estaríamos como tirándonos piedras a nosotros mismos de decir, oigan, estamos haciendo algo que no habíamos preparado y somos capaces ahora incluso de evaluar algo que ni tan solo habíamos previsto evaluar. Es que esto no es serio. Yo diría que te entreguen evidencias, que tú puedas ver, pues mira, se ha ido conectando, ha tenido interés, ha hecho las cosas que yo le he pedido, veo que pues en los dibujos que hace el trazo es más firme, o no sé, lo que vosotros sabéis también, ese tipo de cosas, y hacer un informe de este tipo. Pero evidentemente no una evaluación sumativa final, ni mucho menos, insisto, no para ti, yo creo que tampoco para los demás. Perdonen si me he metido donde no me llaman, pero creo que es difícil. Muchas gracias, doctor. Bueno, hasta allí las preguntas, doctor. Ya hacemos el cierre de la videoconferencia. Agradecemos enormemente su tiempo. Vamos a hacer el cierre. Sí, ya. El cierre. Bueno, las conclusiones son aprovechar los recursos de la red, desaprender, pensar la educación, de enriquecer estas bases, ese nombre del maestro como facilitador. Es más, la educación con los padres de familia, seguridad, lo que estamos haciendo. Las estrategias las tenemos bien definidas. Tenemos que argumentar lo que estamos haciendo para poder continuar. La comunicación es muy importante. Al mantener con los estudiantes, es a ellos que este tipo de educación se trata también de autonomía. Pensar la evaluación de tres ámbitos,
La confianza, me pareció muy importante esto de establecerla como un valor, desde ahí se trabaja también el valor, y la creación de como evidencias, hacer una copia de estas. Bueno, y quería entonces agradecer por aceptar esta invitación y ampliarnos el panorama en este espacio de diálogo en torno a un tema tan pertinente y tan amplio como lo es la educación en tiempos de los retos y de las oportunidades. Se nos fue un poquito el tiempo, le presento excusas a nuestro invitado, pero esto significa que todos estamos muy interesados y que este es un tema que requiere muchísimo tiempo, ¿no? Agradecimientos a los participantes, a nuestros 12 docentes que asistieron, a los padres de familia, a nuestros estudiantes, a los profesores de la normal, a la Universidad Antonio Nariño, que también hizo presencia. Muchas gracias a todos, especialmente a la profesora Vicky, que con todo el tema. Doctor Duarte, muchísimas gracias. Nos gusta escuchar unas palabras finales. Sí, yo quería decir que también muchísimas gracias a todos ustedes, porque yo siempre aprendo mucho en estos conversatorios, porque para mí todo lo que ustedes me aportan pues me hace evidentemente reflexionar sobre muchas cosas. Quiero agradecer especialmente a Rocío, ¿no? por la valentía que tuviste de enviarme un correo sin conocernos y proponer esto, pues que pienso que es muy correcto por tu parte y te lo agradezco por esta oportunidad. Espero que les haya ido bien, que les haya sido útil, y yo lo que deseo, y lo deseo de todo corazón, es que en algún momento podamos al menos vernos presencialmente cuando todo esto se haya podido superar y pueda volver a viajar a Colombia. Yo tenía 2 viajes que he tenido que anular, uno ahora en mayo y el siguiente en agosto, que ya sé seguro que no voy a poder hacer, pero confío que si es posible antes de fin de año, si no primeros del año que viene, pueda volver a visitarles. Por lo tanto, si tenemos oportunidad, me encantaría poder estar ahí con ustedes. Muchas gracias y por acá, bienvenido, doctor. Gracias, aquí para ser nuestro invitado de honor. Muy bien, gracias. Bueno, es un honor para el Gimnasio Norte del Valle y su Centro Cultural Biblioteca haber contado con el doctor Josep María Duarte, doctor en Pedagogía, máster en Business Administration, profesor investigador en Tecnología Educativa, Organización Educativa y Calidad de la Educación de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha publicado varios libros, entre los que se destacan La organética de la escuela y la transmisión de otro libro, 2000, Aprender en la virtualidad.